Hay algo de lo que se está hablando mucho últimamente por su uso considerado polémico y hasta peligroso en algunos sectores. Y creo que todos sabéis de lo que hablo. ChatGPT, esa herramienta capaz de generar o traducir cualquier texto sin que nadie le diga nada. Pero ¿y si os digo que esto podría desaparecer antes de lo que pensáis? Pues si queréis conocer sus límites y qué va a pasar con él en Europa, quedaros porque comenzamos. Hola Tecnologis, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Yo soy Xavi y hoy vamos a hablar de ChatGPT. Y para ello vamos a dividir este vídeo en 8 grandes apartados, que os dejaré timeados en la descripción. Primero de todo, ¿qué es ChatGPT y cómo funciona? Pues bien, es un sistema de chatbot basado en el lenguaje por inteligencia artificial GPT-3 o 3.5, que es el gratuito que existe actualmente. Eso sí, también ha sido lanzado GPT-4, pero para este tendremos que pagar una suscripción mensual de $20 con ChatGPT Plus. Este sistema de chatbot es capaz de hacer cualquier cosa en lo que a texto se refiere. Por ejemplo, podemos traducir un texto de cualquier idioma o directamente generarlo. Esto es dado a que ha sido entrenado con más de 570 gigas de revistas, noticias y más que le permiten escribir de una manera muy coherente y humana. Sus siglas quieren decir Chat Generative Pre-trained Transformer. ¿Pero esto qué quiere decir? Pues Generative Pre-trained se refiere al entrenamiento generativo que ha recibido este chat. Gracias a la gran cantidad de texto que ha obtenido este sistema, es capaz de deducir la secuencia de palabras que necesita para formar una frase correctamente. Transformer se refiere al tipo de red en el que se basa este sistema, es decir, su arquitectura, que fue desarrollada por investigadores de Google en 2017. Pero ¿y todo esto cómo funciona? Pues cuando nosotros le realizamos una pregunta a ChatGPT, este se basa en la información que le hemos dado y además le suma toda la información que él tiene, gracias al entrenamiento con esa gran cantidad de texto de la que hemos hablado antes. Y así es capaz de escoger las palabras más convenientes en cada caso. Esto, a mi parecer, puede ser un limitante bastante importante en esta máquina, dado que si dos personas piden algo similar o idéntico, ChatGPT les dará dos textos diferentes, pero eso sí, podría reproducir frases muy similares o idénticas en ambos textos. El siguiente punto que me gustaría tratar es ¿para qué podemos utilizar ChatGPT? Pues la verdad es que tiene una variedad de usos prácticamente infinita. Podríamos pedirle desde que nos redacte un poema o un ensayo extenso hasta que nos programe una aplicación o nos traduzca algo de un idioma de una manera más que correcta. Algo que promociona como una idea de uso Microsoft, dado que tiene integrado ChatGPT en su buscador Bing, es que le pidamos recetas o le especifiquemos. Por ejemplo, le podríamos pedir una receta vegetariana y nos la daría paso por paso. También hay que destacar que es capaz de seguir la conversación que estamos teniendo con él, es decir, que tiene un sentido del contexto que le permite responder a dudas sobre temas que hemos comentado anteriormente en el chat. Llegados a este punto, si todavía no lo habéis hecho, quizá os estén entrando ganas de probarlo. Pues bien, vamos a ver cómo utilizarlo. Primero de todo debemos entrar en su web oficial o en cualquier servicio de otras aplicaciones que integre esta inteligencia artificial. El link os lo dejaré en la descripción. El segundo paso a seguir es crearse una cuenta, que será un proceso totalmente gratuito y solo necesitaremos un correo y un número de teléfono. Después de esta breve configuración, ya tendremos acceso al cuadro de texto donde podremos escribir nuestras dudas. Yo os recomiendo que pongáis diferentes preguntas y de diferentes tipos para familiarizaros con el sistema y que entendáis correctamente su funcionamiento, aunque la verdad es que es bastante simple. ¿Para qué podemos utilizarlo? Ya lo hemos dicho antes, y solo depende de la imaginación de cada usuario y también de algunos límites que tiene esta tecnología, y que veremos en unos instantes. Y aquí os va un pequeño dato curioso, que a mí me parece muy destacable, y es que ChatGPT ha sido la aplicación de consumo de más rápido crecimiento de la historia, porque en tan solo 2 meses ha conseguido aproximadamente 100 millones de usuarios. Ahora sí, hablemos de sus límites, pues este modelo de chatbot, al momento de ser lanzado, había sido entrenado con aproximadamente 570 GB, como ya hemos dicho antes. Eso sí, este entrenamiento finalizó aproximadamente un año antes de ser lanzado, exactamente en septiembre de 2021, y fue lanzado el 30 de noviembre de 2022. Esto le aporta una gran naturalidad al escribir, y además ha sido suficiente para que no cometa errores gramaticales u ortográficos, pero lo deja obsoleto pasado un tiempo de su publicación, dado que no se encuentra conectado a internet. Esto quiere decir que su base de datos no es capaz de respondernos cosas concretas de la actualidad. De hecho, podéis probar a preguntarle alguna cosa bastante actual o sin demasiada relevancia,
y nos responderá algo como esto. Lo siento, como modelo de lenguaje no tengo la capacidad de predecir el futuro, ni de tener conocimiento de eventos que sucedan después de mi fecha límite de entrenamiento en septiembre de 2021. Ahora llegamos a la cuestión de quién lo utiliza y para qué se creó. Pues durante la época de su lanzamiento global, que se produjo el 30 de noviembre de 2022, OpenAI también dio a conocer una API para empresas, que les permitiría usar el modelo de lenguaje GPT 3.5 en sus aplicaciones y servicios. Microsoft, por ejemplo, utiliza esta tecnología en su buscador Bing para ofrecernos unas respuestas más rápidas y precisas. Otras empresas como Snapchat, Shopify, Instacart o OkCupid también han empezado a utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, y una que vosotros seguro que conocéis, que es Notion, también la ha empezado a utilizar, pero con el modelo de lenguaje GPT-3 en su herramienta Notion AI, que veremos muy pronto en otro vídeo, así que suscribiros para no perderoslo. Google tampoco se quedará atrás, dado que ya ha anunciado que ya están desarrollando su propio chat por inteligencia artificial, que se llamará Google Bard, y hay un evento de esta empresa programado para el 10 de mayo, así que veremos con qué nos sorprenden, aunque seguro que también nos dejan ver un poco de los Pixel 8 y Android 14 beta, y quién sabe si una tablet o algún plegable. Llegados a este punto se nos plantea la siguiente pregunta: ¿es su uso realmente polémico o peligroso? Pues todo depende del sector en el que nos enfoquemos y del uso que le demos, porque claro está, toda herramienta potente puede acabar en malas manos. Por ejemplo, si utilizamos esta herramienta en casos concretos como buscar una duda que tengamos o alguna información que necesitemos de manera rápida, puede considerarse muy útil, dado que con otro buscador como Google podríamos tardar siglos en encontrarla. Eso sí, no deberíamos fiarnos de toda la información que nos está dando, porque alguna que no tenga podría llegar a inventársela. Sin embargo, si nos aprovechamos de ella para generar ensayos o realizar ejercicios en el ámbito de la educación, su uso podría ser bastante polémico y cuestionable, e incluso algunos institutos o universidades podrían buscar la manera de prohibirlo. Pero de prohibiciones hablaremos en un rato. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que toda la información que escribamos en ChatGPT va a quedar almacenada en la base de datos de OpenAI para su posterior revisión y utilización en el entrenamiento del modelo de lenguaje, y también podría ser utilizada para venta de información a terceros. Algo que he encontrado bastante peligroso es que este chatbot también es capaz de programar, y esto no es nada malo, pero si una persona es capaz de utilizar a ChatGPT para desarrollar un malware y enviarlo por correo, esto sí que podría llegar a ser un problema grave. Ahora llegamos a sus inconvenientes. Uno de ellos podría ser la veracidad de sus respuestas, y es que OpenAI afirma que las respuestas que nos da no siempre tienen por qué ser exactas o verídicas. De hecho, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, cree que ChatGPT está muy limitado y no deberíamos confiar en él para cosas importantes. Por lo tanto, mi recomendación es que utilicemos ChatGPT de una manera responsable y no para cosas demasiado relevantes. A lo que me refiero con esto es que deberíamos utilizarlo para buscar cosas de las que tengamos un cierto conocimiento previo. Y ahora ya por fin llegamos a lo importante de este vídeo: ¿qué va a pasar con ChatGPT en Europa y en concreto en España? Este es un tema bastante polémico que se está tratando últimamente en Europa, y es que Italia ya ha tomado la decisión de prohibirlo, y otros países quizás seguirán los mismos pasos, o han iniciado una investigación para saber por sí mismos qué normativas incumple OpenAI y cuáles no. Que España forme parte de la Unión Europea no es una buena noticia para los que piensan que ChatGPT es el futuro, porque si Italia lo ha prohibido siguiendo el RGPD, que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, quiere decir que los demás países harán lo mismo o algo muy similar. Y esto lo digo después de las declaraciones del portavoz de la Agencia Española de Protección de Datos a Reuters, donde afirmaba que las decisiones que afecten a las personas a nivel global deben ser coordinadas a nivel europeo. Este reglamento obliga a las empresas a informarnos y a pedirnos permisos sobre el uso de nuestros datos, y además nos otorga la capacidad de revocar este uso o de borrar nuestros datos en cualquier momento. Si queréis saber más sobre este reglamento, os dejo un link al artículo de GenBeta donde está bastante bien explicado. Entonces, lo que se está incumpliendo por parte de ChatGPT, que pone tan nerviosos a los países de la zona euro, es una única razón: la recopilación de información de los usuarios. Un ejemplo de esta recopilación de datos pueden ser los mensajes que redactamos en esta plataforma, que quedan almacenados y pueden ser utilizados para obtener un beneficio económico mediante su venta a terceros. Y todo y que esto pueda parecer inofensivo, alguna persona o profesional puede introducir un dato personal o profesional para resolver una duda, y como hemos visto, ChatGPT no es capaz de guardarnos el secreto. OpenAI también asegura que esta información recopilada es básicamente para entrenar al sistema, pero no lo hace con la suficiente justificación legal necesaria ante el RGPD.
Además, en el informe técnico de GPT-4 podemos observar que se afirma que se cumplen las medidas de protección a la privacidad prohibiendo las preguntas sobre otras personas, eso sí, excluyendo a personajes famosos. Desde la Agencia Española de Protección de Datos se ha enviado al Comité de Protección de Datos de la Unión Europea una solicitud para investigar a ChatGPT. Otros países como Alemania e Irlanda no tienen miedo a aplicar prohibiciones a ChatGPT en el caso de que fuera necesario. Francia, en cambio, junto a la AEPD, inicia una investigación sobre varias quejas a ChatGPT con su Comité Nacional de Informática y Libertades. Estados Unidos, por su parte, propone la regulación de este tipo de herramientas por inteligencia artificial, no solo por miedo a la recopilación de datos de cada usuario, sino también a la difusión de noticias falsas o informaciones dañinas. De hecho, el Departamento de Comercio de este mismo gobierno plantea la pregunta de si las inteligencias artificiales deberían pasar por un proceso de certificación antes de ser lanzadas. En China también se han propuesto diferentes medidas de control de estas tecnologías, según The Wall Street Journal. Y bueno, Tecnolicious, si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, recordad que os podéis suscribir aquí abajo y premiar este vídeo con un gran like si os ha gustado. Sin nada más que decir, yo me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.